Ok. Desde la ciudad de Córdoba, Veracruz, México, los saluda su amigo de ayer, hoy, siempre, Cándido López Osorio. En esta ocasión vamos a hablar sobre la elección de Israel como pueblo de Dios. Desde el punto de vista pauliano, bíblico, ya hemos hecho la aclaración, el dogma de los creyentes de origen gentil es Pablo, ¿sí? Es Gálatas 2:9. Ahí está la fundamentación que él es elegido como apóstol de los gentiles, o sea, de los creyentes de origen gentil, ¿no? Bueno, vamos a Romanos 11:1. Dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Yo también soy israelita, dijo Pablo. Romanos 9 dice: yo siento pesar en mi corazón, ¿no? Romanos 11:26, todo Israel va a ser salvo. Pero vamos a ponernos a pensar cuál era el pensamiento en ese momento de Pablo. ¿Qué tanta era la revelación que tenía Pablo en ese momento con la revelación que tenemos actualmente? Muchos dicen, qué bonito sería vivir en aquel tiempo. No, incluso anoche, platicando con mi esposa, me dice, hubiera sido padre vivir en esos tiempos. Luego, no, porque no había tanta revelación, una revelación tan fuerte como la que hay ahora. Dice Pablo, porque ahora todo es como un espejo, ¿sí? En ese entonces los espejos eran de bronce, los reflejos eran turbios, no se distinguía. En la actualidad ya no es como un espejo, dice Pablo, pero ahora porque son niños, después van a tener una revelación, una mejor revelación. ¿Qué nos debe dar a entender esto? Que los tiempos de revelación son estos últimos tiempos y no los tiempos en los que vivía Pablo. Bueno, y lo vemos con el mismo Pablo. La forma de pensar de Pablo cambia drásticamente de un momento a otro. ¿De qué momento a qué momento? En el momento en el que se escribe la carta a los romanos, estamos situando a Pablo más o menos por ahí de Hechos 21, en donde Pablo hace un voto de nazareato. Estamos viendo a un Pablo muy ad hoc a la costumbre hebrea todavía, muy ad hoc a la ley de los judíos. Dice, anda, ve y rápate con ellos y presenta la ofrenda para que vean que tú también andas conforme a la ley. Un Pablo al que le importaba el qué dirán. Un Pablo al que le importaba el qué dirán. Y más el que le importaba el qué dirán los judíos, ¿no? Es un Pablo que tenía un pensamiento bien diverso. Por eso dice Romanos 9, es que yo siento pensar en mi corazón que esto, que el otro. Y pum, se hace el voto de nazareato. Los judíos hacen el voto de nazareato precisamente cuando alguien siente pesar por el pecado ajeno y se ofrece a sí mismo el voto de nazareato por el pecado ajeno. Y sí funcionó, porque Pablo tenía fe en que iba a funcionar, funcionó. Llega a Hechos 21, llega a Hechos 21 y resulta que le dicen, mira cuántos hermanos, o sea, cuántos israelitas, cuántos judíos han creído. Sí funcionó en ese momento, pero no porque fuera necesario o porque no porque no fuera suficiente la sangre de Cristo, de Jesucristo. Funcionó porque Pablo tuvo fe en eso. Pero después cambia el pensamiento de Pablo y cambia mucho. ¿Recuerdan de esa canción de los enanitos verdes? Ay, no, porque somos espirituales, no hemos Ay, ese Romanos 14:14, lo que es pecado para... Si alguien piensa que algo está mal nada más para el que lo piensa. Si alguien piensa que es algo pecado, lo es nada más para sí. Hay que analizar bien Romanos 14:14. ¿Sí?
Nada es pecado si tú no lo consideras pecado. ¿Sale? ¿Qué pasa? Los enanitos verdes. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor. Está bien bonito. Dice, ay, que hablaba de amar. Y luego antes del coro, ¿y dónde quedó ahora? Agarra las cartas de amor de tu ex. No lo consideres ex ya, porque, o sea, decir es mi ex es estar ligado todavía. Es estar atado a un pensamiento. Bueno, agarra las cartas de amor de tus parejas anteriores, de aquellas de las que ya te desligaste, y como una forma de entretenimiento, léelas. Y quiero que te digas a ti mismo, ¿sigo pensando igual? Iba a decir, qué burro, qué bruto, no manches. Como el Chavo del 8, qué bruto, póngale 0. En serio. Va a decir, no, yo ya no pienso así. Yo ya no siento. Ya no siento que sea así. Entonces, no, pues ya cambió. Ese pensamiento cambió muchísimo. Lo mismo pasó con Pablo. De Tarso. Te das cuenta, en Hechos 21 tenemos un Pablo que está queriendo taparle el ojo al macho. O sea, aparentar cosas que hacen y agradan a los judíos, para caerle bien a los judíos. ¿Y qué sucedió? Pues recibió un karma inmediato por ir y andar de queda bien con las personas, con los simples mortales. El karma inmediato fue, ¡pum!, que lo agarran, que lo arrestan y que empieza la disputa judicial, la disputa jurídica, que empieza el juicio para ver qué se le iba a hacer. Y pues ya saben, declinaciones, recusaciones, apelaciones. No me toca a mí, no me compete a mí, no es de mi competencia. Si es de mi competencia, llévaselo a fulano, llévaselo a sutano. Y a lo último, castrado, el hombre dice, yo apelo al César. ¡Pum! ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con Pablo de Tarso? Estaba viviendo un proceso de transformación. Pablo de Tarso está sufriendo un proceso de transformación en el cual Dios le estaba revelando que ya no tenía por qué seguir pensando que Israel era el pueblo elegido. Ojo con esto. Estamos viendo a un Pablo que en Hechos 21 está de queda bien con los judíos. Un Pablo que en el libro de los Gálatas, lean toda la carta, por favor, no sean flojos, porque me choca que hay gente que vive en una doctrina errada porque no se pone a escudriñar las escrituras. ¿Sí? Vive en una doctrina errada porque en lugar de escudriñar las escrituras, lo que hace es esperar a que alguien las escudriñe y las explique por él. ¿Sí? Y por eso es que vivimos en tantas confusiones y en tantas burradas y salen doctrinas chafas. ¿Sí? Tantas doctrinas, tanto evangelio tergiversado.
Por eso es que sale tanto evangelio tergiversado. Por el hecho de que quieres que alguien te lo predique en vez de tú mismo estudiarlo, ¿sí? Y es que alguien te lo enseñe en vez de tú mismo ponerte las pilas y decir, Nel, así no es. El pastor se equivoca. La mecha. No, sí, neta. El papa se equivoca. Porque yo estoy leyendo aquí, mira, y aquí dice así. Y lo respalda otro versículo, y lo respalda otro versículo. El Cándido se equivoca, es burro. Sube burradas a YouTube. Porque está escrito así, así, así. O sea, que nadie te diga. Léete toda la carta de los Gálatas. Lee todo Pablo, todo lo de Pablo. ¿Y qué está pasando? El Pablo, que en Hechos 21 queda bien burronzote con los judíos, con los creyentes de origen hebreo, es el mismo Pablo que regaña a Pedro por estar de queda bien burronzote con los creyentes de origen hebreo. En cómo cambió su forma de pensar drásticamente, quizás de un momento a otro y quizás después de todo un proceso en contra de parte de los judíos en contra de él. Cambió mucho, cambió drásticamente. ¿Sí? Cambió su manera de pensar. Cambió su manera de pensar por completo. Tanto que para cuando llega el final del libro de los Hechos, bueno, los últimos 3 versículos del libro de los Hechos, Pablo dice, bien dice el profeta que este pueblo de oídas me oye, pero su corazón no discierne, por eso yo me voy con los judíos. ¿Cómo no? Sí. Por eso yo me voy con los judíos. Y después dice Pablo en una de sus cartas, léanlas todas, para que no vayan y les cuenten. Por tanto, ya no hay más judío. ¿Qué está dando a entender Pablo? No hay judíos, no hay gentiles. Hay iglesia. Hay un pueblo elegido por Dios y es la iglesia. Ya no los judíos. Ellos ya no. Ahora vamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntan acerca de el Bautista, dice, les aseguro que de los nacidos de mujer no hay uno más grande que Juan el Bautista. Oh, ¿sí? Ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob son más, ni Elías, ni nadie, ninguno de los profetas será más grande que Juan el Bautista de los nacidos de mujer. Pero de los nacidos pero en el reino de los cielos, o sea, de los que hemos nacido en el reino de los cielos, pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Mole, doña María, ¿quién se consideró a sí mismo el más pequeño en el reino de los cielos? Dice Pablo, yo, el último de los santos, el más pequeño, el último de los apóstoles, el primero de los pecadores, el más pequeño en el reino de los cielos. Así, cualquier creyente en Cristo Jesús, cualquier hijo del reino, cualquiera que haya nacido del reino, es más grande que Juan el Bautista. Cualquier cristiano, el peor de los cristianos, el que no lleva la mejor vida, el que no vive en abundancia, el que está en desobediencia, el que está haciendo lo que no debe, el que va en vez de ir en triunfo, va de tropiezo en tropiezo y de fracaso en fracaso. Ese es más grande que Juan el Bautista, porque ha sido comprado por precio por la sangre de Jesucristo. Y Yeshua HaMashiach, como dicen muchos.
Por tanto, es más grande que Moisés, por tanto es más grande que Isaac, por tanto es más grande que Jacob, por tanto es más grande que Abraham. Es más grande. Él es más grande que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista más grande de todos los nacidos de mujer. Por tanto, peor de los cristianos, supera a todo Israel. Ahora, vamos a hablar respecto de la descendencia. Ahí viene un poquito lo fuerte. El actual Israel, el actual pueblo judío, no tiene nada que ver con el pueblo que salió de Egipto hace 5,000 años. Nada tiene que ver. Porque los actuales judíos se dicen judíos porque son conversos, son descendientes de conversos europeos, norteeuropeos y asiáticos de la Edad Media. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, la comunidad judía ortodoxa de ¿cómo se llama? De Guatemala. Todos son conversos. Ellos son, pues, conversos, son guatemaltecos, de origen guatemalteco, de sangre guatemalteca, de aspecto físico guatemalteco. Son conversos. Sus hijos son conversos hasta el día de su muerte, o sea, no son judíos, son guía, ¿sí? Le dan una guía que tú vas, un escrito de conversión, una carta de conversión, en donde se certifica que son conversos, que son guiarima. En ningún momento les dan una carta en la que se certifique que son judíos, sino que son conversos. Ya sus hijos ya nacen judíos, considerados judíos, ¿no? Porque para ser judío hay que ser hijo de una mujer judía o conversa. Nunca dice que hay que ser un guía, ¿no? El guía es guiar hasta que se muera. Bueno, en unos 500 años o menos, unos 100 años. Que ya haya salido la segunda generación de hijos de conversos. Ellos son judíos. Y ellos se van a considerar a sí mismos el mismo pueblo que salió de Egipto. Y no es cierto. Y no lo van a hacer realmente. Físicamente no, nunca lo van a hacer. ¿Cómo van a considerarse así? Pues lo mismo pasó durante la Edad Media, hace 500 años. O más, ¿no? Más de 500 años. Qué burro soy. ¿Sí? Qué burro soy. Bueno, y lo que pasó hace 500 años también. Y los que se convirtieron hace 1000 años también. Y así sucesivamente. Los que se convirtieron en la Edad Media, los que se convirtieron en el siglo XIX, los que se convirtieron apenas. Todos son conversos y van, o sea, y por más que pienses que tienen descendencia, no la van a tener. Existen los Sefardim, judíos descendientes de españoles. Si nos fuéramos a sus papás, de su papá, como dice la jurisprudencia, ¿no? La prueba diabólica. Es que fue propiedad de fulano, 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 que fue propiedad... Ah, sí. Como dice Pablo, las genealogías interminables, que gordos caen. Cuando es que como mi apellido termina en Zata, pues es de Etz, y Etz es de la tierra de Israel. ¡Ay, qué burros! ¿No? Bueno, dice Pablo, genealogías interminables. Si nos fuéramos de verdad a las genealogías interminables, los Sefardim serían descendientes de españoles y no de israelitas. Si nos vamos a la genealogía interminable, los Mizrahim son descendientes de árabes y no de israelitas. Si nos vamos a la genealogía interminable, los Ashkenazim son descendientes de alemanes y no de israelitas. Si nos vamos a los Youtai, amarillitos de ojos rasgados, son descendientes de chinos y no de israelitas. Lo mismo que lo platicamos de
de la comunidad judía ortodoxa de Guatemala, ¿no? Si nos vamos a los falashas, fíjate que ahí sí, los falashas se supone que existe la posibilidad que sean descendientes de la reina de Saba, ¿sí? Que fue a buscar a Salomón para ver su rostro y la sabiduría. No dicen que por ahí, pata la garrapata, de ahí hay descendencia de Salomón. A su mecha, imagínate que a fin de cuentas estos señores sean los únicos descendientes. Los únicos descendientes, los judíos etíopes. ¿Sí? Al final de la historia, ponle que ellos sean los únicos descendientes de Israel. Y ellos no son los que están peleando por una tierra prometida, matando gente y niños inocentes. Ellos no son. ¿Sí? Ellos no son los que están peleando. Son nosotros, los impostores. Si nos vamos a la etimología de Jacob, es la misma raíz etimológica que Yekaf, que significa suplantador. Hasta aquí mi reporte. Esta historia continuará.